Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos. Muchas gracias al equipo de Mars, José María, Javier, por acompañarnos en la tarde de hoy. Esta cita mensual del FABTEC de la Fundación, que comenzó hace 4 años, del Consejo General de Socios de la Fundación, supone un encuentro mensual recurrente en el que estudiamos y analizamos temas de interés para el sector financiero y también para pymes de la Comunidad Valenciana. Destacar que hoy tenemos al equipo de Mars y a continuación les voy a dar paso, pero también comentar que disponen todos aquellos que se han conectado de un chat a la derecha de la plataforma en el que pueden hacernos llegar sus preguntas y que después de las intervenciones del equipo de Mars tendrá lugar un coloquio con el que daremos finalización al FABTEC. Destacar que la grabación se va a ubicar en el canal de YouTube de la Fundación y en LinkedIn para aquellos que, por la razón que sea, pues se han incorporado tarde o que quieren revisionar, porque al final son conceptos complejos y a lo mejor no han quedado suficientemente claros para el oyente que no sabe de gestión de riesgos, y un segundo visionado pues les puede ayudar, además de contar con el equipo de Mars con oficina en Valencia para cualquier duda o consulta que puedan tener a partir de escuchar este webinar de hoy. Agradecerles a todos ustedes su asistencia, recordarles que la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros lleva 30 años con un compromiso por la mejora de la educación financiera en la Comunidad Valenciana, que también tenemos un compromiso con la digitalización, que cada vez tenemos más actividades en formato online, como la que nos reúne en el día de hoy, y que además temas como la gestión de riesgos los abordamos anualmente en la Fundación con el equipo de Javier Blanc, que hoy también nos acompaña como moderador de este webinar, porque además de que tienen una importancia creciente, creemos que son claves en la estrategia de las pymes valencianas. Pues muchísimas gracias. Sin más, doy paso a don Javier Blanc para que presente al ponente de hoy, a don José María Carulla, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchas gracias, Isabel, por la invitación, ¿vale? En primer lugar, para poder participar en esta jornada, y voy simplemente a hacer una introducción de Mars y del grupo, ¿vale? Un poco para saber y contextualizar el por qué Mars, ¿vale? Mars pertenece al grupo Mars McLennan Companies, ¿vale? Como compañía global de servicios profesionales con implementación en más de 130 países y con más de 76.000 colegas por todo el mundo. Y tiene una serie de compañías a través de la cual estructura estos servicios, ¿vale? Simplemente un poco para que los conozcáis, y representamos aquí en la Plaza Valenciana los diferentes servicios. Tiene la firma Oliver Wyman, que es una firma que está dedicada a la consultoría estratégica. La firma Mercer, que es una consultoría de capital humano. Guy Carpenter, que es un broker de reaseguros, y Mars, que es consultor de riesgos y broker de seguros, ¿vale? Dentro de los servicios de Mars, una de las patas es la de el área de consultoría, ¿vale? Cada vez ganando mayor importancia los servicios de valor al grupo. Y bueno, el porqué de Mars es con todo este abanico de servicios, ¿vale? Sobre todo asesorando en los riesgos a nuestros clientes a través del departamento de consultoría que lidera José María Carulla, ponente hoy, para todo Mars Iberia, ¿vale? Y es jefe de estudios también de nuestra compañía. Pues damos este informe, ¿vale? Global de riesgos, el cual hemos elaborado por 16ª edición, ¿vale? Y el cual, con el cual participamos en el foro de Davos, que me imagino que sí que habréis oído, que es una organización a nivel internacional que se preocupa por la evolución
no solo de los riesgos, sino de cuáles son los principales intereses financieros. Y Mars colabora activamente con este foro de Davos en la elaboración de un informe tratando de perseguir cuáles son las grandes preocupaciones y los riesgos que deben preocupar a las organizaciones. Y para esto voy a dar paso a José María Carulla, que es la persona indicada para explicarnos el informe en profundidad. Gracias, Javier, por la introducción. Y bueno, ahora quería agradecer a Isabel, a la Fundación y a todos ustedes el participar en esta jornada, que es realmente la que queremos compartir, como comentaba Javier, pues cuáles son las principales conclusiones del informe Global de Riesgo, el Global Risk Report, con el que colaboramos desde Marsh McLennan desde hace 16 años. En su elaboración y que habitualmente presentamos en Davos. Llevamos un par de años en el cual nos está desarrollando, pues básicamente por la situación de pandemia, y bueno, yo solo espero que el año que viene, cuando publiquemos la 17ª edición, podamos por lo menos hacerlo presencialmente, porque será así inequívoco, ni una de dos, o que la vacunación avanza adecuadamente o que realmente hemos podido obligar a la pandemia. Dicho esto, pues como comentaba Javier, soy José María Carulla, soy director general de Marsh y responsable del área de consultoría de riesgos, del área denominada como Marsh Advisory, el área que nos dedicamos principalmente a asesorar a clientes en este tipo de riesgos. Yo antes espera un segundo. Aquí, vale, que estaba, vale. Simplemente antes de iniciar la exposición, pues quería compartir con todos vosotros una imagen que creo que nos hemos lamentablemente habituado. El año 2020 ha sido sin duda un año anómalo, un año atípico, y que yo creo que... Uy, espera, ya voy dándole yo ¿vale? Un año atípico, anómalo, en el cual nos invita pues un poco a revisar ciertos aspectos fundamentales de cómo veníamos observando el riesgo hasta ahora. Y realmente desde el Foro Económico Mundial y desde el Informe Global de Riesgos, lo que buscamos, como anticipaba Javier, es alertar a los diferentes grupos de interés de cuáles son las amenazas a las que como civilización nos podemos enfrentar en los próximos años, con el objeto únicamente de ponerlas encima de la mesa para que todos y cada uno de nosotros, desde la vertiente más personal hasta la vertiente más institucional, partiendo por la vertiente de las organizaciones, podamos identificar cuáles pueden ser las consecuencias, cuán resilientes, esta palabra que se ha incorporado también en nuestra vida, cuán resilientes son las instituciones y, sobre todo, qué podemos hacer para mitigarlo. Y esta foto un poco yo lo que la pone aquí es porque en los inicios, antes comentábamos con Isabel y hicimos esta edición. La primera, pues nos remontamos al año 2006-2007 y ya en esos informes, el informe advertía o alertaba de la propagación de lo que en ese momento se denominó una gripe letal. Una gripe letal que se propagaría gracias a los movimientos globales que la humanidad estábamos experimentando y sobre todo que sería difícil de alertar o de prever. También decíamos una serie de aspectos de cuáles podrían ser las consecuencias y que lamentablemente no que fuese un oráculo, pero realmente nos estamos dando cuenta de que gran parte de ellas las hemos tenido que sufrir, una pena. ¿Vale? Yo creo que ahí, y la enseñanza del porqué de esta diapositiva es porque al final los riesgos lo que tienen, y seguramente muchos de vosotros en vuestro día a día, en el ámbito financiero, por supuesto, estáis más que acostumbrados, el riesgo es algo que es caprichoso, es algo que nunca avisa de cuándo va a venir y es algo que un poco lo que nos invita es a pensar en que tenemos que anticiparnos, tenemos que prever, tenemos que hablar de ello porque será la mejor forma de poder llegar a las mejores conclusiones. Dicho esto, y entrando ya en materia, dos pinceladas muy rápidas acerca del informe, de los datos. Este es un informe en el cual utilizamos una metodología que invitamos a participar a diferentes grupos de interés. Contamos con más de 650 miembros del Foro Económico Mundial, ¿vale? a los cuales les lanzamos una serie de preguntas en la que les invitamos a opinar sobre aquellos riesgos que en los próximos 10 años pueden convertirse en una amenaza para la humanidad, para el planeta. ¿Vale? También contamos con la opinión de cerca de 12.000 líderes empresariales que intentamos focalizar esas opiniones a nivel
digamos, a nivel cada uno de sus ámbitos geográficos de actuación. En este año hemos aportado un nuevo prisma, y es que si bien antes nos centrábamos en aquellos riesgos a 10 años, hemos preguntado también cuáles son el horizonte temporal en que los mayores riesgos pueden suponer una amenaza para la prosperidad global en el corto, en el medio y en el largo plazo, un poco para poder anticiparnos. Y como os comentaba antes, no pretendemos con este informe asustar, no pretendemos buscar amenazas, sino que lo que intentamos es cómo transformarlas en oportunidades. Oportunidades desde dos perspectivas. La primera sería, pues efectivamente, es conocer cuáles son aquellas amenazas exógenas que pueden acechar a cada una de nuestras organizaciones y, por supuesto, estimular el análisis de cuán resilientes somos frente a ellas y qué podemos seguir haciendo para mejorar. El informe, en cada una de las 16 ediciones, presenta un formato muy similar, un formato donde inicialmente hablamos de cuál es esa percepción global, el clásico mapa de riesgos. Estamos hablando que consideramos cerca de 35 riesgos, siempre estructurados de una manera muy parecida para que sea, digamos, fácilmente comparable la evolución en el tiempo. Hablamos de 5 tipologías de riesgos, los riesgos tecnológicos. Aquí lo veremos en un capítulo específico de las implicaciones de la brecha digital. Hablamos de riesgos sociales. Aquí lo veremos en el capítulo de la generación pandemial. Hablamos de riesgos geopolíticos, en el capítulo de politización geopolítica. Y riesgos económicos, como el impacto de la economía post-pandemia. Y uno de ellos, que no aparece en un capítulo específico, pero que está presente en todos ellos, y es que uno de los principales riesgos, que es el riesgo medioambiental. Luego, en esta edición del informe, se hacen unas breves reflexiones acerca de cómo se han visto las respuestas frente a la COVID-19 en diferentes ámbitos geográficos y habitualmente finalizamos el informe identificando ciertas áreas que, para no estar muy sesgados por los riesgos a corto plazo, cuáles podrían ser aquellos nuevos riesgos que en un futuro podrían aparecer. No son riesgos que digamos que están aquí, pero sí que pensamos en cómo podría llegar a evolucionar. Dicho esto, entrando en materia de las primeras conclusiones del informe, la pregunta que hacíamos a los participantes acerca de cuándo se convertirá cada uno de los riesgos en una amenaza crítica para el mundo, es decir, ese corto, ese medio y ese largo plazo. En los corto plazo hablamos de peligros claros y actuales. En el medio plazo los llamamos principalmente efectos colaterales, pueden ser las consecuencias de esos riesgos tan corto. Y por último, en largo plazo, esas amenazas más existenciales. Y esto veréis que está muy, muy alineado con esa visión de 10 y más años. Aquí yo creo que veis en la parte inferior que el código de colores refleja los económicos de color azul, los medioambientales de color verde, los geopolíticos de color naranja, los rojos de color, los sociales de color rojo, perdonad, y los tecnológicos de color morado. Básicamente yo creo que esto es un reflejo de la realidad que estamos viviendo, muy sesgados por la irrupción de la pandemia en nuestras vidas. Por eso el primero y segundo lugar ocupan riesgos sociales como son las enfermedades infecciosas y realmente cómo las personas podemos seguir manteniendo nuestro nivel de ingresos para convivir con esta crisis. En tercer lugar tenemos el clima extremo. Recordemos cómo iniciamos el año 2021, vino Filomena, creando pues, unos daños devastadores a lo largo y ancho de la península ibérica. Y, por supuesto, no podemos olvidar los riesgos tecnológicos. Los riesgos tecnológicos son una realidad. Comentaremos más adelante un poco las implicaciones que la pandemia está teniendo a nivel de ciberseguridad y un capítulo interesante que es la desigualdad digital. A medio plazo, fijaros que aquí hay aspectos interesantes como cuáles son los efectos de la crisis en la parte económica principalmente. Entra con fuerza la crisis de deuda, entra con fuerza la crisis de la burbuja, con lo cual la parte financiera, aspecto en que vosotros estáis tremendamente familiarizados, no por las crisis, sino por el aspecto económico, no me malinterpretéis, son aspectos que preocupan a medio plazo y a largo plazo ya vamos a los grandes riesgos que, digamos, que buscan cierto, digamos, acción ahora para que no se nos manifiesten excesivamente en el futuro. Hablamos de armas de destrucción masiva o de colapso de estados. Esto quizás podemos pensar que son riesgos que quizás a nivel de España nos suenan más lejanos, pero realmente, como que esto es un informe global, pues son aspectos que preocupan a nivel global. Y luego entramos en aspectos medioambientales y, por supuesto, aspectos tecnológicos. Si luego nos vamos a la visión tradicional del informe, aquí lo que observamos sería el top 10 riesgos tanto por probabilidad, likelihood, como por impacto, ¿vale? En este sentido, aquí
digamos, en los últimos años, y aquí se confirma la tendencia, la preocupación por el medio ambiente sigue ocupando las principales posiciones. Hablamos del clima extremo, que ya tenemos aquí, pero aborda que a largo plazo sigue siendo un problema. Habla de la inacción frente al cambio climático, ya no solamente el clima, sino que no hagamos los deberes para parar esta situación. Por supuesto, la mano del hombre ocasionando los daños y la pérdida de biodiversidad. Se posiciona entre los principales las enfermedades infecciosas, como comentábamos antes, quizás influido por la situación actual y viendo que realmente la propagación de virus puede ser algo que se convierta en algo, digamos, menos extraordinario, sino que realmente puede haber una cierta continuidad. Luego, en segundo lugar, se posicionan de una manera muy fuerte los riesgos tecnológicos en cuanto a probabilidad. Evidentemente, los ciberataques cada vez son mayores y eso no deja de generar una preocupación. Y en cuanto a impacto, seguramente vemos también que los riesgos medioambientales continúan con una presencia muy importante y entran, esto sí que realmente es una novedad con respecto al año anterior, entran los riesgos sociales, sobre todo las enfermedades infecciosas y, digamos, las consecuencias sobre la capacidad de las personas de mantener su nivel de vida. Como os comentaba al principio, el informe, además de presentarnos cuáles son las conclusiones de la encuesta, hace pues, profundiza en algunos temas específicos para ver un poco cómo se presenta el futuro. En este caso, establece un capítulo que se llama Un futuro fragmentado y lo que busca es principalmente que como indicamos en la parte superior, el mundo necesita adquirir conciencia de riesgo a largo plazo. En este capítulo, el informe profundiza en las consecuencias de la pandemia y cómo afectarán el futuro para las organizaciones. Pero sobre todo el mensaje, yo quería trasladar que es un mensaje de que no está acabado todo esto, como os decía al principio, sino que hay un mensaje de que todavía estamos a tiempo de coger el toro por los cuernos, si me permitís la expresión, de afrontar el riesgo. Veréis que esto es uno de los aspectos cada vez más hace presencia en el informe. Menciona, por ejemplo, que una de las consecuencias de la pandemia es el retroceso de años de progreso hacia la reducción de la pobreza global o incluso de las desigualdades, dañando la cohesión social y la cooperación global, ¿vale? Por lo que, digamos, lo que pone encima de la mesa, y es un aspecto en que sí que en el ámbito financiero hay mucha sensibilidad, que pone pues, en duda que podamos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de SDG marcados por Naciones Unidas de cara a 2030. Con lo cual ya empezamos a ver que realmente dentro de la gestión de las organizaciones eso tendrá un efecto importante. Apunta como aspectos fundamentales que afectan a este futuro, pues lo que hemos vivido una disrupción súbita de las interacciones sociales, ese capítulo de impacto social que tenemos, inciden que realmente la división digital puede suponer realmente un reto de cara a futuro, ese capítulo de la brecha digital. Habla de que los cambios abruptos en el comportamiento de los mercados y de los consumidores, cómo realmente esto afecta desde la perspectiva industrial o incluso la pérdida de trabajos o de educación. Luego, desde una perspectiva más geopolítica, pues incide en el hecho de los retos que para las democracias e incluso para las relaciones internacionales eso puede suponer. Yo diría también que destaca, y esto es muy interesante, que a veces, que así como otras crisis, como puede ser la financiera de 2008-2009, pues afectó de manera desigual a la humanidad, ¿vale? Hay gente que se afectó menos que a otra. En este caso sí que está diciendo que esta crisis, esta pandemia, está afectando a todos los grupos y generaciones, independientemente de edades, básicamente porque el virus no distingue ni entre clases, ni entre capacidades económicas, ni en este aspecto. Arrojo algunos datos antes. Por ejemplo, decía que, para que tengamos una imagen de la magnitud que puede suponer la pandemia, que al cierre del informe, que era final de último trimestre de 2020, pues que el impacto en el PIB era una caída del 4,4% y lo contraponía con el impacto que tuvo la crisis financiera tan radical que tuvimos en 2008-2009, donde la caída del PIB se fijó en el 0,1%. Es decir, una consecuencia muchísimo más devastadoras. También hablaba, por ejemplo, para que veáis que en el segundo trimestre del año 2020 se dejaron de generar, hablaba de 495 millones
de puestos, el equivalente a 495 millones de puestos de trabajo. Es una caída del 14% en la masa laboral, y decía precisamente que estaba afectando a aquellos factores más desfavorecidos o menos formados o más expuestos, como pueden ser pues, determinados sectores de juventud o digamos, el trabajo femenino. Luego hablaba también que el 60% de los adultos se enfrentaron de la noche a la mañana a la vida a la distancia, sin tener ni las competencias ni las capacidades para ello, con el estrés que eso supone, tanto personal como laboralmente hablando. Y acabado de datos, o que el 30% de los estudiantes que se vieron abogados, como los adultos, a vivir a distancia, no tenían los medios para poder continuar su formación, ya sea porque no tenían equipos, ya sea porque no tenían acceso a Internet. Y si esto lo vinculamos a la realidad de cada uno de ellos, pues veremos que las consecuencias que esto puede poner. Bueno, de este capítulo hay otra conclusión interesante que, bueno, decía como que ya sucedido en otras crisis, una recuperación desigual realmente ahondaría las diferencias, y eso lo tenemos que trabajar, que convertir en una oportunidad, y tenemos que estimular el informe en que trabajemos de una manera coordinada hacia invertir en una economía verde e inclusiva, ¿vale? Realmente para abordar el reto medioambiental que tenemos por delante y el reto social que tenemos por delante, y sobre todo encontrar medidas a corto plazo que permitan reforzar pues, aspectos como la protección de la salud, la educación, la generación de empleo o la seguridad de las redes sociales. Esto sería un poco el panorama que nos dibuja este primer capítulo, y que si luego desgranamos individualmente cada uno de ellos, me gustaría detenerme muy rápidamente sobre cada uno de los 4 capítulos. Cuando hablamos de la brecha digital, es interesante ver cómo aborda el riesgo, indicando pues, que este año 2020 ha supuesto un récord en ciberataques. Realmente no sabemos si es por la salida hacia el teletrabajo, donde las medidas de seguridad que teníamos en las organizaciones están pensadas para cuando está la organización, y el hecho de haber decidido tenemos que ser más, digamos, tenemos que continuar trabajando se habrá sacrificado parte de seguridad, ha sido aprovechado por los hackers pues un poco para un mayor intrusismo. Han aumentado los ciberataques, y eso realmente ha impulsado la percepción de un riesgo que es que haya un fracaso en las medidas de ciberseguridad, ¿vale? Luego, al mismo tiempo, se ha percibido que la información fraudulenta es otro de los riesgos que más preocupaba. Información fraudulenta entendido, pues oye, como la generación de información fake, el fake news típico que nos tenía acostumbrados pues, algunos medios, ¿vale? Lo que se está viendo es que cada vez se han incrementado este tipo de intrusiones digamos, de ataques de social media de una manera globalizada. Luego también, como comentábamos al principio, había un aspecto preocupante que era lo relacionado con la desigualdad digital, que como podéis observar, irrumpe con fuerza. En este sentido, lo que estaba señalando el informe es que y veréis ahí un poco uno de los aspectos fundamentales del informe, que es cómo nos manifiesta que la interrelación de los riesgos es absoluta, es decir, un riesgo no es un ente independiente, un riesgo cuando se manifiesta impacta en otros, y por eso tenemos que tener esta visión transversal. En el caso de la desigualdad digital, está linkando el hecho de que no tuviésemos las herramientas necesarias para desarrollar el trabajo a distancia, como tampoco tenemos la capacitación suficiente para poder afrontarnos a las nuevas competencias y nuevos recursos, digamos, los skills de cada uno de nosotros para desarrollar el trabajo de otra manera, pero al mismo tiempo inciden que en el aspecto de los jóvenes, a efectos de educación y conectividad, el hecho de no poder disponer de los medios, lo que agravará es precisamente que esa brecha social y laboral quede, digamos, reforzada o amplificada por esta brecha, por esta desigualdad digital, ¿vale? Otro aspecto que es nuevo en este informe es la concentración digital, la concentración del poder en determinadas empresas que todos tendréis en mente, SACFA, ¿vale? Amazon, Google, Facebook, Apple y Microsoft, ¿vale? No estoy diciendo que sea una amenaza su concentración, o sea, realmente son empresas que han multiplicado, bueno, creo que era por 10 su capitalización, una auténtica barbaridad lo que han crecido como compañías, y que incluso, si no recuerdo mal, su capitalización bursátil ya equivale al 25% del FT 500.
lo cual son empresas que no solamente han crecido, sino que están entrando en un montón de sectores y realmente pueden llegar a aglutinar pues, una serie de capacidades para hacer mover ciertos aspectos que realmente si eso no se gestiona adecuadamente puede llegar a generar una amenaza pues, a nivel de cadena de suministro, de interrupción de una serie de aspectos en el medio y largo plazo. Y eso nos llevaba a una idea por la que aboga este capítulo específico del informe, de la necesidad de abordar la gobernanza de la tecnología desde una perspectiva global. ¿Qué quiere decir esto? Pues así como cuando estamos hablando de que en el entorno físico hay unas barreras claramente, unas fronteras claramente definidas, cuando estamos en el mundo virtual esto no existe. Y con lo cual, por mucho que un país decida regular de una manera el entorno o el terreno de juego en el cual estamos trabajando en la perspectiva tecnológica, si no existe un consenso a nivel internacional, lo que podemos llevar es conducirnos a un mundo todavía más desigual y realmente con dificultades para poder afrontar este riesgo o digamos, el riesgo que esconde la evolución tecnológica que es necesaria, ¿vale? Digamos, cómo atajar esta actuación. Si vamos al siguiente capítulo, habla que sería el capítulo social. El informe realmente acuna un término interesante que es el de la generación pandemial. Generación pandemial se está refiriendo a aquellos jóvenes que tienen entre 15 y 25 años, ¿vale? Que han tenido pues, la desgracia de tener que padecer en poco más de una década dos grandes crisis, la financiera de 2008-2009 y ahora la pandemia de 2020. Esto lo que ha llevado es a estos jóvenes a interpretar una situación de desamparo, de falta de rumbo, con lo cual irrumpe con fuerza este riesgo de disolución de los jóvenes. Hablan de que el 80% de los jóvenes trabaja en sectores altamente golpeados por la pandemia, temas de servicios, temas de manufactura, que además están impactados por la temporalidad de los contratos y la inestabilidad profesional. Esto ha supuesto, entre otros aspectos, que los jóvenes que se han visto también abocados de estas edades a volver a casa a estudiar, en algunas economías como las nuestras, pues quizá pues esto es el hecho de volver a casa simplemente. En otras economías, volver a casa pues realmente les expone a una situación, digamos, que trasciende de esta situación de estrés mental y de estrés de ansiedad que os comentamos como uno de los principales riesgos a nivel social, ¿vale? Y que sobre todo lo que supone es pues, que aquellos 25 años, como comentamos allá, que hemos avanzado en estos años en el tema de igualdad, políticas de igualdad y de educación en grupos vulnerables, vuelvan a someterlos a estrés. Yo creo que todos somos conscientes que muchos niños en determinados aspectos, en determinadas áreas geográficas, el trabajo supone para ellos, la escuela, supone para ellos un refugio, pues ya sea para la captación para grupos armados, ya sea para el trabajo infantil, ¿vale? Incide el informe en que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con violencia de género se ha incrementado a nivel global en todos los entornos. Para las mujeres, el no poder ir a la escuela pues vuelve a suponer un riesgo de perder el camino de la educación y del crecimiento personal y del desarrollo profesional. Y esto me gustaría también linkarlo con un punto que he dejado encima, que es que esto aboca a los jóvenes a verse obligados de manera involuntaria a incorporarse en los flujos migratorios. Que veréis que estos flujos migratorios, al final, cuando nos encontramos en un entorno en el que los países puedan tener determinadas políticas proteccionistas en sus actividades, pues genera un riesgo adicional. A efectos geopolíticos, el informe sobre todo se centra en que si vemos que hablábamos antes que se incrementaban los ataques, os pongo un ejemplo, vemos que se incrementan los ciberataques a nivel global, eso lo que significa es que los países que están sometidos a un estrés de deuda enorme deban buscar aliados para protegerse. Y entonces en estos momentos surgen dos grandes jugadores que son Estados Unidos y China, que precisamente están inmersos en una batalla, digamos, comercial, institucional, permanente, lo que supone que eso tiende a una bipolarización cada vez más agudizada en dos grandes potencias, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede? El principal riesgo que nos alerta el informe es que en un entorno como este, donde estamos
abordando grandes retos. Hemos hablado del reto tecnológico, el reto medioambiental, el reto social, donde realmente se necesita que haya un consenso. No podemos dejar pasar la oportunidad de que la multilateralidad, la cooperación multilateral, caiga digamos, en el olvido debido a esta polarización. Por eso el informe en este sentido nos invita o invita a repensar o a reforzar el peso que las potencias medias tienen en el escenario geopolítico, sobre todo para poder ayudarnos a que las diferentes instituciones internacionales y globales puedan abordar los retos a los que nos enfrentamos. Vale, veis ahí que los aspectos que pone encima de la mesa son la desinformación afectando a cuestiones capitales, es decir, hemos visto estos ataques que comentábamos antes y la brecha digital de los ataques de social media y la desinformación que se genera, el fake news, ¿vale? Los ciberataques de mayor sofisticación que llevan a la polarización cada vez mayor en la necesidad de los países. Y luego, por último, el crecimiento anémico de la economía y la posible crisis de deuda. Cuando realmente los países ven amenazada su capacidad de evolución de la deuda en un entorno en que se están endeudando por encima, bueno, en España estábamos hablando que podíamos alcanzar niveles del 120% de nuestro PIB, que en esta situación lo que buscas es aliarte con aquel que te puede dar de comer. Esas son las amenazas que invitan a que realmente las potencias medias se puedan emerger como un elemento estabilizador de esta situación. Si pasamos al último punto de los 4 que comentaba el informe, nos centramos quizá en el tema que quizá puede a priori parecer más interesante en el entorno económico. Pero obviamente os vuelvo a recordar que todos los riesgos están interrelacionados y gran parte de lo que podamos comentar aquí estará relacionado con cómo los impactos en los anteriores riesgos puede ocasionar. ¿Vale? El informe resalta sobre todo la importancia de las pymes en todo el entramado. Quizás las grandes empresas, ya sea por sus estructuras económicas más potentes, no que hayan estado menos expuestas, pero sí que el impacto haya sido algo menor. Y no en vano, yo creo que en España el 70% de la masa laboral está siendo empleada por las pymes. Y de hecho son las que se han visto más impactadas a corto plazo y sobre todo cuando miramos a futuro son las que en función de cómo se desenvuelva la recuperación podrán seguir viéndose impulsadas o no impulsadas. Aquí, en este caso, el informe advierte de las acciones proteccionistas o de los estímulos y cómo se esté gestionando. Por ejemplo, ya se habla desde hace un cierto tiempo de las empresas zombies. Cuando recibamos estos 140.000 millones de Europa, que vamos a tener que explicar cómo los vamos a utilizar, es importante que realmente se haga un análisis para evitar que se esté intentando, hacer ese boca a boca o ese electroshock a aquellas empresas que ya no tienen futuro. Es importante esto tenerlo en cuenta para evitar generar una economía, ¿vale? Una economía que al final se acostumbre a vivir de la subvención. Debemos aprovechar la oportunidad para revitalizar el sistema productivo español, repensando de la manera que sea posible. Esto es un poco lo que estoy trayéndolo al caso español, pensar un poco en términos globales. Alerta el informe también que en función de cómo los estados nos hemos visto expuestos, por supuesto, a interrupciones y disrupciones en la cadena de suministro por la paralización global de las comunicaciones en el planeta, pero eso no tiene que ser realmente una opción de vamos a centrarnos en lo que tenemos en nuestro lado porque es la única forma de sobrevivir, porque eso puede generar disrupciones enormes en las cadenas de suministro y que lo que hay que encontrar es un cierto equilibrio. Esto incidirá, como decíamos antes, en quizá algunas medidas proteccionistas. Hay que ver cómo puede impactar en ese flujo primero de personas. Es posible que necesitemos los países de atraer a aquellos jóvenes que en sus países, debido a lo que veíamos antes, en el aspecto social, se ven abocados a migrar o a buscar oportunidades en otro lado, que realmente actitudes demasiado proteccionistas no incidan ese flujo, no produzcan ese flujo de talento. Y, por supuesto, hay que evitar, hay que ver claramente cómo las propuestas expropiatorias que puedan estar surgiendo como reacciones para intentar proteger la economía se pueden tener bajo control. Por último, en función de cómo se haga eso, tenemos que pensar un poco, para cerrar el ciclo de la rueda, que lo que tenemos que seguir es siendo atractivos para que el flujo de capitales, el flujo de inversión, siga estando interesado en, pues un poco en la competitividad que como país España puede ofrecer al mundo. Eso es el aspecto que imbuye este aspecto de acciones proteccionistas y estímulos.
Por otro lado, más allá del punto que ya hemos trabajado sobre la concentración del poder digital, sí que incide en un punto tremendamente interesante en que cada vez más los diferentes grupos de interés someten a mayor escrutinio la acción que las organizaciones públicas, privadas, que cotizan en bolsa, instituciones, un poco las acciones que están llevando a cabo para poner su grano de arena en la recuperación. Por supuesto, van a estar focalizados en ver cuán éticas son las organizaciones, cómo cumplen los códigos éticos medioambientales, aspectos de claridad frente al consumidor, inversores, acreedores, pero sobre todo cada vez más se está hablando, y vosotros estaréis más que acostumbrados, hemos hablado de los requerimientos de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, pero podemos hablar también de aspectos relacionados con responsabilidad social corporativa y más actualmente todo lo que tiene que ver con modelos ESG de sostenibilidad. Todos estos aspectos realmente no solamente enfocarlos desde un punto de vista eminentemente de cumplimiento por escrutinio público, sino como una oportunidad para seguir impulsando lo que llamaríamos la recuperación verde. Todo esto, fijaros que no hemos hablado todavía del aspecto medioambiental siendo el principal foco de atención dentro del informe o de preocupación, pero básicamente lo hemos hecho porque el informe lo que dice es que la interconexión de los riesgos es fundamental y la amenaza medioambiental está por encima de todos ellos subyaciendo. En este informe, que os animo a que consultéis, digamos, la parte superior debajo del logo del World Economic Forum, os he puesto un link, veréis cómo los riesgos interaccionan entre ellos. Pero lo importante es que al final toda acción que desarrollemos tiene una reacción y la interrelación entre los riesgos es absolutamente evidente dentro del caso medioambiental. Si dejamos ya de lado lo que serían estos capítulos específicos y entramos en las reflexiones que sobre la respuesta al COVID el informe ha percibido, sí que es interesante destacar que obviamente cada respuesta ha dependido de las diferentes regiones geográficas, de sus capacidades, de sus medios, eso vaya por delante. Pero sí que hay una serie de ideas comunes. La primera sería realmente que se ha visto la incapacidad de las autoridades institucionales de organizar o orquestar una reacción, digamos, global, con lo cual invita a ver que haya una oportunidad de mejora. Al mismo tiempo, cuando hablamos de cómo financiar el riesgo, sí que se ha visto que ha acabado llegando la financiación, pero realmente esto se ha hecho lento, hay otra clara oportunidad de mejora. Otro aspecto que hemos destacado es cómo el flujo de información ha sido, ¿cómo os diría?, ha sido poco eficiente, ha sido engañoso. Y estamos aprendiendo que realmente ser transparente y compartir la información es una oportunidad más que una amenaza. Y la última parte de equipos y vacunas, otro aspecto en que se ha analizado, se ha visto las carencias en el sentido de la falta de medios para poder abordar esta pandemia, si bien se ha alabado el hecho de cuán rápidamente se ha puesto en marcha los diferentes organismos para intentar encontrar la vacuna, que por cierto se ha conseguido en tiempo récord y bueno, ya a ver si tenemos la suerte de que podemos llegar en tiempo y forma para conseguir una cierta inmunidad y que nos garantice que la temporada de verano podemos reactivar el interés del turismo. Por eso, en cuanto a lecciones aprendidas, lo que busca es incidir en el mensaje de que para conocer el riesgo no hay que esperar a que llegue a reaccionar, sino que tenemos que actuar sobre él. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir hoy aprendamos de lo que hemos visto que no ha funcionado. Eso sería reaccionar y preparémonos para la próxima pandemia, para el próximo riesgo con lo que hemos aprendido de esto. Sino sentémonos y vayamos un poco más allá, ¿vale? Anticipémonos a la próxima pandemia y actuemos. Esta sería la principal conclusión de las reflexiones que compartían con nosotros. Si nos vamos, por último, a los potential shocks que comentábamos anteriormente, vuelvo a repetir, esto no se trata de, oye, nos preocupa esto, sino que preguntamos a los participantes, atendiendo a lo rápido que evoluciona la tecnología, atendiendo a los retos que tenemos por delante, ¿qué otros aspectos podrían figurar entre aspectos a tener en la cabeza, a observar, sobre todo a pensar, oye, este tipo de cosas, si realmente llegara a pasar a mi organización, a mi país, a mi institución, ¿realmente le puede afectar? Este sería un poco el pensamiento. Ya veremos en los próximos años si esto cae en agua de borrajas o si efectivamente esto adquiere cierta importancia. El objetivo, como podéis ver en la base de esta diapositiva, es mejorar la preparación y la resiliencia frente a futuras crisis. No os voy a
hablar de ninguna de ellas en concreto. Simple y llanamente hay una que a mí personalmente me ha llamado la atención, quizás porque combina dos aspectos. La pandemia, que estaba, dos aspectos de las principales preocupaciones. La pandemia con la crisis climática. Y me refiero al que queda en sexto lugar, ¿vale? De arriba, de izquierda a derecha, arriba abajo, que es la liberación de microorganismos por derretimiento, no sé si es una palabra correcta, perdonadme, del permafrost. Claro, esto me sorprendió. Básicamente, en palabras llanas, si efectivamente, como consecuencia del cambio climático, el permafrost, las capas, digamos, de hielo de las grandes reservas globales, sea en los polos, sea en los glaciares, finalmente acaba desapareciendo a la velocidad más rápida, eso puede generar la liberación de ciertos microorganismos que llevaban decenas de miles de años ahí. Me pareció interesante para que veáis un poco el nivel de análisis. Pero simplemente percepción personal, no quiere decir absolutamente, no me malinterpretéis con esto. Y por último, y para ya dar paso al diálogo y al debate, que estaré encantado de contestar o de intentar responder a las inquietudes que tengáis, sí que me gustaría destacar las principales conclusiones del informe. Sobre todo teniendo en cuenta que no estamos hablando, como decía al principio, de queremos asustar, sino queremos alertar, advertir, poner encima de la mesa información para poder empezar a pensar sobre ello, ¿vale? Por eso el último punto, y empiezo por el final, realmente lo que nos estamos pidiendo es que la pandemia nos está ayudando a dinamizar esta idea renovada de entender el riesgo, de entenderlo, de prepararnos frente a ellos y, sobre todo, de gestionarlo. ¿Para qué? Para anticiparnos a la próxima crisis. Este es el área que comentaba Javier al principio de la ponencia, que es donde Marsh McLennan intenta ayudar a sus clientes. Cómo ayudar a entender a qué nos enfrentamos, cómo nos puede afectar y cómo prepararnos. Pero si volvemos al extremo contrario de la diapositiva, al principio, sin duda es una oportunidad para la recuperación equitativa. Salir reforzados de la pandemia nos ayuda, esta crisis nos ayudará a crear ese futuro mejor que queremos y, sobre todo, contando con las ideas de las personas a las que les vamos a dejar el planeta. Los jóvenes tienen mucho que opinar. Pues el segundo punto sería, es necesario avanzar en la gobernanza de la tecnología. Los retos que presenta la tecnología por su rapidísima evolución se deben debatir dentro de un terreno de juego equilibrado. En tercer punto, no debemos perder el foco sobre el cambio climático y por eso nos anima a que esta inversión, a que este flujo de miles de millones de dólares, de euros, de la moneda que sea, lo podamos hacer desde una perspectiva de impulsar una recuperación verde y una recuperación sostenible, ¿vale? Todos estamos yendo hacia eso y es una oportunidad sin duda. Y luego, por supuesto, cómo podemos continuar intentando que las potencias medias no pierdan su rol importante dentro del terreno de juego. Muchos de estos aspectos, pensaréis, están en mi mano, tener en cuenta que este es un informe que está pensado para que diversos grupos de interés lo tengan, a ser posible, en su mesa de cabecera, para que cada uno de los niveles puedan tomar las decisiones o puedan empezar a pensar desde la perspectiva de la gestión del riesgo, que es anticiparse, prepararse y gestionarlo. Yo, sin más, quería agradeceros vuestra atención. Espero que no se os haya hecho muy largo. Resumir y sacar conclusiones del informe es complejo a veces. Os animo a que lo leáis, a que le echéis un vistazo y, por supuesto, estaré encantado de compartir con vosotros cualquier duda, cualquier comentario que queráis. Y yo, sin más, Isabel, te devuelvo la palabra. Pues muchísimas gracias, José María. Me ha parecido una presentación muy brillante y, sobre todo, muy meritoria, porque el informe global de riesgos, que me lo he mirado, la verdad es que es un informe muy, muy completo y has hecho un gran esfuerzo de concisión. Realmente yo creo que se debe leer todo el informe y, bueno, pues la verdad es que hay muchos temas. Nos trasladan aquí una pregunta. El riesgo a medio plazo de las materias primas. Este año hemos vivido una escalada de precios con aumentos del más del 100% en acero y también en metales, plástico, madera, cartón. ¿Cómo se ve desde Marsh el escenario a medio plazo? Yo, si me permitís, desde Marsh prefiero opinar poco. Yo intentaré referirme un poco a lo que... No me malinterpretéis. Sí, realmente yo creo que en estas áreas
en las cuales, sin tener mucha información, es difícil opinar. Efectivamente, yo creo que, y es de perogrullo, que la oferta y demanda pues, es el principal driver de la escalada de precios. En la pandemia nos hemos encontrado con que ciertas áreas han desatado la demanda en un entorno en que era muy difícil poder reaccionar a corto plazo para poder generar, digamos, la oferta suficiente para atajarlo. Y eso nos lleva a esta escala de precios y hay ciertas ocasiones que la ley del mercado será la que nos llevará a ese extremo. Yo creo que aquí, y refiriéndome al informe, me parece que había el riesgo principal que tenemos es como el riesgo climático, cómo realmente estar expuesto a condiciones extremas de terreno, digamos, del clima, cómo realmente estáis familiarizados seguramente con los trabajos desarrollados por el Task Force for Climate Related Financial Disclosure, TCFD, que ya está alertando de un poco el escenario de incremento de temperatura de 1,5 grados, 2 grados, para ver cómo afectará a todos los ámbitos, a los ámbitos propios de las propias organizaciones, de cómo el rendimiento de sus máquinas, de cómo realmente a nivel de cosechas, si realmente podemos seguir cosechando el trigo en las mismas cotas o tendremos que buscar o la vid. O sea, realmente el riesgo que tenemos por delante viene vinculado sobre todo en cómo evolucionará el factor climático, que nos permitirá ver si hay escasez o no hay escasez, si realmente podemos encontrar alternativas para seguir produciendo, lo que la demanda generará. Sin duda, yo creo que ahora estamos sometidos a un momento de tremendo estrés por los cambios globales derivados de la pandemia. No puedo opinar acerca de si eso se estabilizará, pero sin duda yo creo que cómo salgamos en este corto plazo con las medidas de estímulo y cómo realmente avancemos en la mejora de la resiliencia de la cadena de suministro será uno de los factores fundamentales. No puedo decidir si subirán o bajarán los precios, pero cómo digamos, enfoquemos la recuperación será sin duda un factor determinante. Yo creo ahí un poco por simplemente puntualizar, porque sí que lo estamos viviendo con clientes, ¿vale? Un poco la visión desde Mars, que hay algunos sectores, como comentáis, en los que las materias primas sí que han visto una escalada de precios posiblemente conducidas por ese driver de oferta-demanda. Y hay algunos sectores, como el de las materias primas, que parece ser en el que los productores o principales distribuidores a nivel mundial han tenido un poquito de más libertad a la hora de manejar esos precios, ¿vale? En esta escasez de oferta, ¿vale? En que nos hemos encontrado. No así otros sectores, por ejemplo, como el de la alimentación o el canal hortofrutícola, que también conocemos bien, en el que se ha visto experimentada un incremento de la demanda y han tenido problemas con los trabajadores, con la situación en los campos por la situación de la pandemia, y es un sector que, bajo nuestro punto de vista, al no estar tan concentrado, ¿vale? Los principales productores, no ha visto incrementada en la misma medida sus precios. Entonces, yo creo que ahí, al hilo de la reflexión que hacía José María, esta situación de pandemia o de crisis sí que posiblemente nos está enseñando, nos está diciendo, oye, ¿cómo tenemos que intentar manejar desde las organizaciones esta situación para evitar que se produzca a futuro? Es decir, que se produzcan estos incrementos o estas escaladas de precio que al final condenen o lastren la competitividad de los distintos agentes que están dentro de la cadena. Nos trasladan otra pregunta sobre China. Habéis hablado, bueno, a lo largo de la intervención, José María, sobre el rol de las potencias medias y, bueno, también habéis hablado de la guerra comercial Estados Unidos-China y nos preguntan cómo percibís posible evolución futura de China con sus amenazas al libre comercio y sus políticas trust de control de las materias primas que favorecen a su mercado doméstico. Realmente esa es una pregunta que requiere de días enteros de conversación, pero efectivamente ese es un riesgo, cuando hablábamos de la bipolaridad, ese es un riesgo que
cuanto los diferentes, cada uno de los dos extremos se sienta más potente, ese riesgo geopolítico lo que les permitirá es poder entrar en estos aspectos de poder favorecer a aquellos países, no ya no solamente su industria nacional, sino a aquellos que les ayuden o que les pueden ayudar a hacer lobby. Ahí es donde creo yo que, de acuerdo con lo que señala el informe, podríamos encontrar la oportunidad en evitar que esta concentración, digamos, lleve a extremos la capacidad de un solo país de poner en jaque el equilibrio mundial. Y ahí es donde el informe pues, aboga por el hecho de que las potencias medias en los organismos institucionales y en los diferentes grupos de interés puedan jugar el papel específico de intentar allanar esta situación y evitar que esta tensión bipolar entre Estados Unidos y China incida en que esta situación digamos, se convierta todavía más en un tema más extremo, como el caso que sugiere José Rosselló. Yo lo que creo en este sentido es principalmente que incluso la propia recuperación económica, y volviendo otra vez al link con el riesgo de cómo las medidas proteccionistas en los diversos países puedan incidir en el hecho de que se allanen un poco estas tensiones en el sentido de si acercamos las cadenas de suministro hacia, y no está en contradicción con lo que he comentado antes, el hecho de poder tú ampliar determinados aspectos o no ser tan dependiente durante mucho tiempo, la globalización nos ha llevado a buscar las fuentes de suministro en los entornos más económicos. Hemos buscado eficiencia en costes frente a eficacia. Yo creo que la resiliencia de las organizaciones nos debe llevar precisamente a, entre comillas, y no estoy abogando porque cambiemos los modelos, o igual sí, que el modelo productivo nos permita el quizás sacrificar ese último euro que nos da China por producir más barato, por el hecho de poder encontrar fuertes alternativas de aprovisionamientos en otros entornos, ¿vale? Que nos garantice que nuestra cadena de suministro no se va a interrumpir, ya no digo por un tema de interrupción como hemos visto de las cadenas de comunicación marítimos o aéreos por la pandemia, sino por decisiones estatales. Realmente es difícil poder enfrentarse a un monstruo sin armas. Las armas yo creo que están cuando digo yo creo, que un poco intento ver cuáles son las conclusiones del informe, en generar ese entorno de competitividad donde ya no sean esa pieza tan clave, a pesar de que efectivamente China es un país enorme, con unos recursos naturales enormes. Tenemos como ejemplo pues toda la tensión que está habiendo últimamente con los microchips, cómo realmente China quiere cada vez más aglutinar la materia prima para ellos ganar preponderancia. Yo creo que sobre todo el aspecto para poder luchar contra estas situaciones, seguir esforzándonos o seguir, enfocándonos en que la multilateralidad esté presente a nivel institucional, por un lado, y que las organizaciones, desde nuestro punto de vista, podamos tener una cadena de suministros más eficaz, en el sentido de que podamos realmente disponer de fuentes alternativas de aprovisionamiento, aunque eso nos pueda incidir en la rentabilidad. Pero sobre todo, hecho con cabeza. No estoy diciendo que, oye, vayamos aquí a cambiar completamente. No hagamos todo in-house, porque no creo que España esté preparado para eso, pero sí que exploremos alternativas para que nuestras empresas estén más preparadas. Nos trasladan otra pregunta de ámbito económico. Nos dicen, en Estados Unidos ha habido un repunte de la inflación muy reciente al 4%. ¿Cómo puede afectar esta escalada de precios al mapa de riesgos y a las decisiones de inversión futuras? A ver, ahí al final, yo creo que esto está muy relacionado con lo que estábamos comentando, con los estímulos a la recuperación y a la inversión, y sin duda lo que tenemos que intentar encontrar es ese equilibrio, ¿vale? Ese equilibrio para que el repunte venga dado sobre todo que venga acompañado con un incremento de la actividad, que eso no se genere por una escasez, sino que lo que busquemos es que esa recuperación económica, ese incentivo a las organizaciones permitan dinamizar la actividad y que la inversión se pueda poder enfocar realmente hacia las áreas que generen ese valor necesario que estamos buscando para reactivar la economía.
No puedo opinar exactamente cómo puede afectar al flujo de capitales y al flujo de inversiones. Sí que lo que deberemos intentar es encontrar ese punto hacia la recuperación, entre comillas, que decíamos verde, a la recuperación sostenible, que es lo que nos hará, digamos, alcanzar los retos que como organización, que como planeta. Es que esto suena demasiado general, ¿eh? Pero en ese área yo creo que al final lo que debemos es focalizar en que las inversiones lleguen donde tengan que llegar, ¿vale? Para poder hacer que esa situación de inflación creciente se pueda revertir de alguna manera, porque realmente la economía real está creciendo. Otra pregunta sobre temas medioambientales. Habéis destacado en la presentación la importancia creciente del cambio climático. Incluso habéis hablado en las conclusiones de que no hay que perder el foco y bueno, aparece el tercero de 5 en impacto y el segundo probabilidad para los próximos años en vuestros informes. ¿Qué importancia puede tener la regulación europea más reciente, la taxonomía o el reglamento de inversiones sostenibles de marzo de este año para poder mitigar el cambio climático? A ver, yo creo que sin duda cualquier iniciativa que estimule, ¿vale?, esta reglamentación, pues al final lo que te quiere es que estimular a que las organizaciones impulsen medidas tendientes hacia pues, la emisión cero, tendientes a mejorar sus instalaciones y mejorar la forma de enfrentarse al riesgo climático y sobre todo a lo que hablábamos de la inacción frente al cambio climático. Esa parte, en ese juego, tienen que jugar todos los grandes grupos de interés, desde los grupos de interés, por supuesto, a nivel regulatorio que establezca unas reglas o unos estímulos para que se evolucione hacia eso, es decir, que no se perciba como estamos encareciendo, estamos poniendo obstáculos, sino que realmente estamos avanzando a dinamizar, a estimular que los diferentes grupos de interés avancen en esta línea. Para mí eso tiene que suponer un efecto positivo. Por supuesto tiene su coste, por supuesto tiene que suponer que las organizaciones se reinventen o redefinan sus inversiones, pero fijaros también que antes cuando mencionaba el grupo de TCFD, donde el sector financiero, el sector asegurador juega un rol fundamental a la hora de facilitar las inversiones en aquellos proyectos enfocados precisamente hacia esta mejora tecnológica, hacia estas nuevas tecnologías. Estamos viendo cómo el sector financiero, el sector regulador, están poniendo de su parte para facilitar de alguna manera que los que tienen que trabajar para que ello vaya adelante, porque al final el sector, el regulador de por sí o sanciona o estimula. En este caso, pues igual es una combinación de ambos, pero sobre todo lo que busca es el estímulo. Sin duda, esta sería una de las acciones que deben ayudar, acompañado precisamente de que el sector financiero tenga mejores capacidades para financiar estos proyectos. Estamos viendo cómo la industria financiera está empezando a tener ya índices para mejorar las condiciones de financiación a proyectos verdes. Carteras de proyectos verdes reciben más interés de la financiación. O llevado al otro extremo, cada vez van a tener más dificultades aquellas empresas que en su mix de generación, por ejemplo, empresas energéticas, que en su mix de generación de energía el carbón o los recursos fósiles supongan más de un determinado porcentaje de su capacidad productiva. Yo creo que esta nueva regulación nos tiene que invitar a facilitar el camino. Obviamente no es fácil, obviamente requiere pues, en ocasiones cambiar los modelos de negocio, cambiar las estrategias de CAPEX en los próximos años, pero es sin duda un camino que tiene que facilitar el que consigamos este reto de inacción frente al cambio climático. Muchas gracias, José María. Bueno, habéis comentado dentro de los riesgos geopolíticos los flujos migratorios y precisamente hay una pregunta de este tema. El ataque de Marruecos a las fronteras españolas en las últimas horas ha generado no solo titulares de prensa, sino también incertidumbre. Con un comunicado de la propia embajada norteamericana, los riesgos sociales cada vez tienen una mayor importancia en este mapa de riesgos globales. ¿Cómo creéis que pueden cambiar y cómo parametrizáis a partir de vuestro informe de riesgos globales el riesgo país que también lo analiza el World Economic Forum?
A ver, sin duda la dimensión social es uno de los aspectos que está ganando relevancia, como hemos comentado. La pandemia ha sometido a un estrés enorme a toda la sociedad. Comentaba que afectaba a cualquier persona. Acordaos que al principio el informe decía, la pandemia no entiende de color, sexo, clase social, capacidad económica. Nos afecta a todos por igual. Todos nos hemos visto sometidos a un estrés tremendo, a una tensión a nivel de salud mental, los flujos migratorios que estábamos comentando. Sin duda, los riesgos sociales son riesgos sobre los que hay que poner foco. Comentábamos al principio en que las iniciativas que se desarrollen tienen que estar enfocadas a precisamente trabajar en cómo tanto las personas se enfrentan a esta nueva vida, las personas de toda condición, cómo se estimulan a los grupos sociales más desfavorecidos para que no se queden excluidos de la recuperación. Se hablaba de toda, cuando hablamos de la dimensión de ESG, la S claramente es uno de los focos. Es difícil opinar sobre los motivos de lo que está sucediendo. Hay muchas conclusiones que se podrían aplicar sobre lo que está sucediendo en la valla. Pues, aspectos relacionados con aspectos geopolíticos, con aspectos sociales, pero sin duda lo que es fundamental es establecer las bases para que se pueda trabajar en origen para abordar las desigualdades o los objetivos que están llevando a que estas migraciones masivas o estas migraciones involuntarias estén sucediendo. Creo que esto es un tema que no es nuevo, se viene hablando mucho, que es mejor ayudarles a que estas personas que están sometidas a situaciones desfavorables se desarrollen en sus países. Bueno, este tipo de iniciativas son las que le corresponde a los grandes grupos de interés el poder abordar. Y a nivel de riesgo país, entraría dentro más de la geopolítica. Es un área en la que nosotros no entramos en el informe del Foro Económico, pero que sin duda pues, os animaría a que ese tema lo pudierais profundizar desde ese lado. Nos preguntan aquí, habéis destacado la importancia desde el punto de vista tecnológico que ha mostrado esta crisis con la brecha digital, con récord en ciberataques, y en las conclusiones hablabais de la importancia de avanzar en la governance de las tecnologías. ¿Cómo se puede mitigar los efectos de la brecha digital? A ver, aquí son tres aspectos interrelacionados, ¿vale? En el cual, el primero, el aumento de ciberataques, yo creo que está muy relacionado, muy relacionado con, en ocasiones, equilibrar adecuadamente la resiliencia con la eficiencia, y en esto voy a intentar decir un poquito más. La resiliencia me refiero a que como comentaba antes, salimos abruptamente hacia un trabajo en remoto porque queríamos continuar trabajando y eso nos ha llevado a una situación de indefensión enorme. Las organizaciones tienen, sin duda, que trabajar en mejorar su perímetro de ciberseguridad y sobre todo, lo más importante, no pensar que a mí no me van a atacar, yo no soy interesante. El mundo de los cibercriminales está tremendamente automatizado y cualquier empresa, cualquier brecha puede ser aprovechada. Yo, en este sentido, una línea para trabajar es que realmente yo os invito a todos a que realmente analicemos cómo estamos preparados frente a el intrusismo por parte de... Esta es una vía de trabajo. El segundo punto que me señalabas es el terreno de juego. El terreno de juego es un aspecto diferente. El terreno de juego sí que requiere de que los organismos a nivel de instituciones internacionales sean capaces de ponerse de acuerdo en dónde están las barreras. No tiene sentido que una persona, una actividad determinada en las redes sociales esté prohibida en España, pero en cambio no lo esté en alguno de esos países del este que están continuamente lanzando ataques. Si no realmente se crea un entorno de juego, eso es lo que veíamos de que la gobernanza es un tema que supera a las organizaciones y que se tiene que tratar de un nivel superior. Como os comentaba el informe, también está en la mesa de esos grupos de interés más supranacionales
esas organizaciones internacionales. Y ahí es donde se tiene que jugar ese partido, si me permitís la semblanza. Y el último punto que comentabas, la brecha digital es ahí donde realmente es la parte quizás más social, más social e incluso más de la parte industrial. Educación, educación, educación. Y cuando acabes, más educación y más formación. Nuevos puestos de trabajo requieren de nuevas competencias. Inversión en, digamos, en hacer accesible la conectividad a todos. Estos son aspectos que ahora estamos viendo grandes inversiones en tirar fibra óptica, pero también es inversiones en que todas las personas puedan tener acceso a la metodología. Esa es la única forma que la brecha digital la podamos hacer. Educación, formación y inversión en medios. Bueno, la última pregunta que nos da tiempo es sobre la recuperación equitativa. Hablabais de incorporar jóvenes y me han gustado mucho las reflexiones sobre la generación que denomináis pandemia. ¿Qué reflexiones disponéis en el informe para poder hacer esta recuperación equitativa y acabar con un cierto optimismo este webinar? Bueno, aquí realmente yo me centraría sobre todo en aspectos que no son nuevos, sino que tenemos encima de la mesa. Realmente, y esto, en ocasiones, todo lo que tiene que ver con responsabilidad social corporativa, la memoria no financiera de las organizaciones, ahora todas las iniciativas de ESG, en ciertas ocasiones estaba los grupos de interés o los sectores que un poco estaban poniendo el foco en ver lo que se estaba haciendo, lo interpretaban pues como una forma de, mira, ya están diciendo lo buenos que son las organizaciones. Yo creo que tenemos una oportunidad buenísima para hacer ver que ESG, que Responsabilidad Social Corporativa, realmente aporta un beneficio a la sociedad. Esa recuperación inclusiva lo que tiene que ser es permitir que los grupos más desfavorecidos, más los más, digamos, impactados por la pandemia, no queden excluidos de la recuperación. Una vez más es formación, una vez más es recuperar, o sea, cómo las organizaciones devolvemos a la sociedad digamos, lo que la sociedad nos está dando en programas específicos de formación, programas específicos de inclusión, un poco la línea en la que estamos trabajando, pero ahora sobre todo, habida cuenta, y un poco digamos con el aspecto de los riesgos económicos, en los montones de incentivos que se van a recibir por parte de los organismos internacionales en forma de inversión, que esta inversión realmente, una parte de ella se revierta en programas específicos de integración, de inclusión, recuperar la posibilidad de que estas personas que se han visto afectadas vuelvan otra vez a la educación, dispongan de medios para poder volver a reintegrarse en la sociedad. Yo creo que estas serían las líneas de actuación que el informe nos anima a hacer. Y ahí sí que, así como en el tema de la gobernanza de la tecnología, es a mucho más alto nivel quizás, está en el nivel, yo creo que tanto de las personas de a pie, de cada uno de nosotros a título individual, como de las organizaciones y de ahí para arriba. Pues muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias, Javier. Como reflexión final, lleváis 16 informes globales de riesgos y a mí sí que me gustaría que nos contarais un poco cómo ha cambiado la metodología, cómo surgió la idea tan precursora y si pudiéramos trasladarnos dentro de 16 años, cómo podéis ver el informe y sorpresas que os habéis encontrado en este último después, aparte de la pandemia mundial, pues otras sorpresas que hayáis encontrado a la hora de elaborar este último informe que también habéis presentado. A ver, la metodología del informe evidentemente la hemos ido evolucionando a medida pues que las tecnologías se incorporaban en nuestra vida y nos permitían enfocarlo de otra manera. La incorporación del Big Data en nuestras vidas nos ha ayudado a revisarlo, pero lo que sí que siempre hemos intentado es, y eso es lo que ha estado permanentemente allá, nosotros como Marsh McLennan no somos visionarios, no somos gurús. Recuerdo en un foro que me preguntaba, oye, ¿y dais las soluciones? Hombre, me encantaría dar la solución, o sea, sería magnífico, Marsh McLennan sería entonces la panacea. Lamentablemente, eso no lo podemos hacer, pero afortunadamente tampoco era el objetivo del informe. El objetivo del informe, como comentábamos, siempre ha sido, oye, el Foro Económico Mundial es un organismo de enorme relevancia, es un organismo que aglutina a grandes referentes
de grupos del entorno económico, del entorno empresarial, del entorno institucional, del entorno público, de la educación. O sea, realmente tenemos una representación muy nutrida de lo que es realmente la realidad de esto. Yo creo que ahí como organización nos planteamos, nosotros nos dedicamos a la gestión de riesgos como grupo y el riesgo es algo que desde hace 150 años, unos cuantos menos en aquel momento, estábamos acostumbrados a tratar con los clientes y siempre diciéndoles, oye, el riesgo es algo que no tienes que darle la espalda. No le des la espalda porque el hecho de no querer verlo no te va a evitar que un día llegue. Vosotros en el sector financiero lo habéis dicho muchas, lo decís siempre. Oye, una rentabilidad futura, hay pasada, no es garantía de un rendimiento futuro. ¿Vale? Es decir, o sea, lo que pasó, pasó y no quiere decir que pase en el futuro o que no pase. ¿Vale? Con lo cual, ahí pues nos planteamos la idea de cómo podíamos trasladar de una manera global estos riesgos, ¿para qué? Para que estuvieran en la agenda, que este era nuestro principal objetivo. A partir de aquí lo hemos evolucionado y para que fuera coherente, identificamos esas 5 categorías, poco a poco hemos ido integrando riesgos, que os tengo que decir que evidentemente los riesgos cambian, y como cambian, pues esos 35 los vamos modificando, aunque siempre intentamos que haya un cierto hilo conductor. Si un riesgo desaparece, lo eliminamos y ya está, incorporamos uno nuevo. Un ejemplo sería tecnología, habían el riesgo de ciberataque y el riesgo de fallo de sistemas. Oye, pues es que lo hemos integrado porque ahora no tiene sentido que estén. ¿Vale? Entonces, la metodología incorporamos cada vez más personas y lo que es interesante es, en el propio informe veréis la evolución en el tiempo y veréis cómo realmente, en función del momento que estamos viviendo, ganan relevancia los riesgos económicos, luego pasan los sociales, luego los medioambientales, luego aparecen los tecnológicos y es una radiografía muy interesante de las preocupaciones que se nos vienen por delante. El riesgo el informe dentro de 16 años, espero que lo del permafrost se haya quedado en una amenaza y no sea realmente eso, porque significa que hemos sido capaces de parar esta situación. Pero yo creo que la tecnología seguirá estando allá porque Dios sabe a dónde estaremos. No creo que cambiemos las estructuras y el deseo es que los riesgos sean realmente riesgos a muy, muy largo plazo porque a corto plazo hayamos sido capaces de prepararnos para poder ser lo más resiliente frente a ellos. Eso sí, lo haremos por holograma, seguramente. Yo solo 2 apuntes muy breves. Uno, la reflexión que compartía José María respecto a que es un informe muy amplio. Sí que es verdad que además, aunque el estrato, la visión es un poco una visión bastante alta, permite a las diferentes personas, empresarios, organizaciones, miembros de la sociedad, hacer un pequeño análisis de en su realidad cuáles son sus riesgos y hacerse un pequeño escenario o mapa de riesgos que es muy importante para ayudar a su organización a gestionar el futuro. Y segundo apunte muy anecdótico que alguna vez sí que nos ha pasado es, oye, ¿y los informes preveían la situación de COVID o habían tenido en cuenta? Y simplemente como anécdota y por otras infecciones del pasado, destacar que hace unos años las posibles pandemias ya salían, ¿no, José María?, dentro de los posibles riesgos en las civilizaciones. Es algo curioso como esta visión un poco macro, que nos parece a veces, ya preveía que las pandemias pudieran ser uno de los grandes riesgos de las civilizaciones. Y este año, bueno, se ha confirmado. Es lo que comentábamos al principio. En 2006 lo teníamos en el radar, pero esto es lo que pasa, porque lo ves allá y dices, vale, pero fue una pandemia, ¿sabes? O sea, pero vamos, ni de broma, estáis locos. El tema de la enseñanza que es un poco lo que comenté al principio, la enseñanza es que el riesgo es caprichoso y tarde o temprano algo pasa. No tiene, o sea, y no como agorista, sino oye, que es que las cosas pasan, o sea, y lo importante, que es un poco lo que tratamos de trasladar, es no es necesario que nos empollemos los 35, sino que es interesante de vez en cuando echar una pensada, ¿vale? Sobre todo como a cualquiera de los niveles que queramos, para ver si nuestra organización en alguno de esos, si eso llegara a materializarse, si eso podría ser un problema. Las últimas tendencias que tenemos con nuestros clientes a nivel de cómo llevar la gestión de riesgos al Consejo de Administración, modelos de gobernanza de riesgo, cada vez más estamos intentando decir, mira, de todos estos de aquí, el que veo que me podría llegar a, pues quizás sería este de aquí. Y quizá merece la pena que a nivel de consejo
pensemos si realmente este riesgo es lo suficientemente disruptivo como para realmente suponer una amenaza seria para la organización. Y yo creo que cada vez más esta dinámica se irá imponiendo a nivel de los consejos de administración por dos motivos, por la preocupación y por lo que decía, que el escrutinio a nivel de memorias de responsabilidad o la memoria financiera o la no financiera, cada vez más los grupos de interés van a pedir a los directivos y a los propietarios de las organizaciones que esto lo tengan en su día a día. Y si un día un riesgo se manifiesta y eso ocasiona un descalabro dentro de la organización, como ya estamos viendo en otros casos, principalmente con aspectos relacionados con ciberseguridad, nos hemos encontrado que diferentes grupos de interés han lanzado reclamaciones directamente contra los miembros del Consejo de Administración, los directivos de las empresas, para, de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas de Capital, exigirles su responsabilidad personal por no haber, al menos, abordado ese riesgo. ¿Vale? Con lo cual, al final, ayer estamos en una dinámica en la que cada cual el riesgo convive más con los consejos. Y esto yo creo que es una buena ayuda, no para volvernos locos, pero sí para decir, oye, yo me baso en determinados estándares, los reviso y, oye, ¿descartamos o no descartamos? Bueno, como muy bien habéis destacado, ya cerrando el webinar de hoy, es muy importante conocer los riesgos no avisan, debemos anticiparnos a ellos y sobre todo se deben gestionar. Vuestro informe Global Risk Report, que es de consulta obligada no solo en el foro de Davos, sino también el resto del año para las pymes. Destacar que proporciona un radar en la parte introductoria del informe, un radar maravilloso para identificar, parametrizar, clasificar y medir los riesgos globales, pero que luego, como muy bien habéis dicho, hay que trasladar a través de todas las importantes reflexiones y el conocimiento que aportáis a lo largo de las más de 100 páginas del informe, para poder gestionar esos riesgos y aplicar una gobernanza teniendo en cuenta la importancia creciente, no solo de los riesgos, sino de los temas que no están directamente en las dos primeras líneas de la cuenta de resultados, sino aquellos temas a lo mejor no financieros, pero no por ellos menos importantes. Y sobre todo, bueno, pues también yo destacaría la calidad de esa clasificación de los riesgos, no solo en 35 tipologías desde el punto de vista cualitativo, sino, como muy bien indicabas, José María, en ese corto, medio y largo plazo para ver el alcance, si nos dan en la línea de flotación, la vinculación con nuestro modelo de negocio directa y, bueno, pues esa planificación, esa mejora del modelo de negocio a partir de esa mayor resiliencia, que lo estabais destacando, en ese conocimiento del mapa integral de riesgos, ¿no? De ese cuadro de mando integral de riesgos tan importante y que muchas empresas obligatoriamente se encontraron con que no lo tenían y tuvieron que improvisar de forma bastante precaria por la pandemia en 2020 y que esperemos que esto pues no vuelva a sucederles, ¿no? Gracias al uso de herramientas y de asesoramiento como el que proporcionáis desde Mars. Enhorabuena a los dos, a José María, enhorabuena a Javier, no solo por el webinar de hoy, sino por el informe, que podremos enviar tanto el enlace de la grabación de hoy como el propio informe a todos los asistentes del webinar interesados en recibirlo. Y sin más, damos por finalizado el webinar de hoy y recordarles que esta cita de FAPTEC es una cita mensual con toda la comunidad empresarial, financiera y de asesoramiento en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Terminamos ya.